amigos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Salud Mental, que tiene por objetivo hacer psicoeducación, prevención y promoción en salud mental, salud emocional. Y en el episodio de hoy vamos a abordar una temática que es muy importante en estos tiempos de seguir reflexionando y de seguir construyendo juntos, y a mi modo de ver es algo muy necesario para seguir sanando como sociedad y como humanidad. Y para eso voy a invitar con gran emoción a la invitada del día de hoy. La voy a presentar a ella. Ella es investigadora, escritora, socióloga, educadora. Es doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campiñas de Brasil. Fue profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Fue también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es feminista, investigadora del CONICET y asesora del presidente de la Nación. Muy bienvenida, Hablemos de Salud Mental, doctora Dora Barrancos. Bueno, muchísimas gracias. El honor es mío estar formando parte de este elenco de los episodios. Muchas Así que gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Y bueno, la idea, Dora, tenemos mucho para hablar porque, como decía, género es un tema muy complejo, es muy amplio, y para eso y para comenzar esta conversación y a charlar, me gustaría preguntarte algo que para mí es fundamental cuando abordamos esta temática, y es ¿por qué la violencia de género es un asunto de derechos humanos? Ah, qué buena pregunta. En primer lugar, podríamos decir que de manera muy general, la violencia es un episodio siempre consternador en el área fundamental de la condición humana, ¿no? Eso no quiere decir que siempre sea, que la violencia siempre sea un término absolutamente denostativo. A veces, efectivamente, para salirse del sortilegio brutal, de opresiones brutales, la historia humana nos revela sublevaciones, revoluciones, ¿es cierto? Y esas circunstancias no son cándidas, no son cándidas, son dolorosas, pero desde el punto de vista ya más personalizado e individual, evidente que hay una mengua de la condición humana si estamos sometidos a órdenes violentos. Hay una mengua de la dignidad. Esto no quiere decir, sobre todo por una violencia que a la que me refiero, es la endemicidad de la violencia que sufren casi cotidianamente, o cotidianamente, es necesario sacarle el casi, una parte enorme de la humanidad, sometida a formas de esclavitud, a maltratos sistemáticos, a buenos tratos que en el fondo son muy violentos. Seguramente tú, que formas parte de esa dimensión que analiza la salud mental, sabe que hay posiciones de oxímoron, ¿no? Que sin embargo representan algo que es de existencia muy conmovedora. El hecho de que hay sublimes manifestaciones de tratos, pero que en el fondo son absolutamente denostativas, porque son atrapantes y son, en su aparente bondad, son impedimentos al desarrollo humano. Entonces, pero luego están las violencias más explícitas, aquellas que efectivamente se encarnan, tienen una carnadura de sistematicidad violenta, ya sea por la forma del lenguaje, ya sea por lo más trágico que es la acción empírica de golpear, batir y ultimar, como clímax de ese espanto, ¿no? Entonces, recapitulando, se ha conformado dentro del plexo de los derechos humanos, que son, en realidad son la suma y más de todos los derechos que hacen posible la vida humana con dignidad. Entonces, eliminar las violencias
sistémicas, Ujú. perdurables y que en general parecen no tener solución de continuidad, ya sea en una vida individual o en una vida grupal, es una de las obligaciones de anteponer justamente el plexo de derechos humanos. Hay que poner el plexo de derechos humanos como un blindaje para que se interrumpa esa cadena posibilitante violenta. Entonces me refiriendo desde ya a las violencias de cotidianidad que sufren las mujeres, que sufren las poblaciones excluidas. Dentro de las poblaciones excluidas voy a insistir que las mujeres son mucho más afectadas, están mucho más afectadas por las formas de violencia. Entre niños y niñas, varones y mujeres, dicho dicotómicamente de manera provisoria, porque el arco, el género sexual es muy, muy diverso y va más allá de estos órdenes binarios. Entonces, dicho de manera muy económica, es cierto que parece incontestable que hay mucha mayor exposición al riesgo de violencias diversas, sobre todo sexuales, entre las niñas que entre los niños. Esto es una experiencia planetaria. Entonces, pero bueno, debemos ir también por el, digamos, conformar formas sistemáticas de que no persistan violencias en orden a las singularidades étnicas, raciales, etcétera, ¿no? Y bueno, y qué hablar, volviendo casi al plano anterior, de lo que es la discriminación, el bullying, la hostilidad frente a la circunstancia sexogenérica diversa, que hoy tiene un arco enorme, enorme, y que justamente se revela como una de las condiciones de posibilidad de modificar también la perspectiva sociosanitaria, la perspectiva en salud mental, la perspectiva en medicina en general. Totalmente, totalmente. Aparte está abriendo un abanico de abordaje que es muy complejo, ¿no? Pero en este sentido, también lo que te quería preguntar en base a esto de los derechos humanos, que también vos te he escuchado comentar que la historia de los feminismos es una historia también de reivindicación de los derechos. Así es que así comenzamos, ¿no? Ujú. El feminismo puede, debe ser dicho de manera plural, ¿no? A mí me gusta siempre hablar de los feminismos, porque aún en un, ¿cómo diremos? En una armonía de coexistencia inicial de las primeras feministas, siempre hubo puntos de vista, siempre pudo haber perspectivas, sobre todo énfasis en determinadas metodologías para la acción. Que pudieron significar diferencias entre los cauces feministas. Así que los feminismos siempre son en plural. La otra cuestión es una acción colectiva que se inicia a mediados del siglo XIX. Y ahí tenemos justamente algunas diferencias con algunas queridas colegas que presentan al feminismo como transhistórico, como si fuera una circunstancia transhistórica. Y Ujú. yo creo que ahí hay un equívoco, me permito discordar. Una cosa es una voz solitaria que evidentemente se desenmarca, que se desencaja de la plausibilidad esperable. Y hay a lo largo de los tiempos muchas mujeres discordantes con sus medioambientes carceleros. En algunas es cierto también que el patriarcado, como modificación notable de la historia humana, relativamente reciente, tenemos del patriarcado alrededor de 7, 10 mil años, es muy poco respecto a la consideración que hacemos de nuestra especie. Entonces, lo que quiero decir es que, sin embargo, para mí, desde mi perspectiva, hay feminismo cuando hay un colectivo de acción reivindicativa, Ujú. emancipatoria, etc. Si no son voces aisladas. La última cosa que quiero decir es que el propio nombre de la
de estos cauces es también reciente, es de fines del 19. Y se le ocurrió poner feminismo a esta notable acción transformadora solicitada por las mujeres insurgentes a una gran feminista francesa, a Hubertine Auclair, que tomó, en realidad la historia, si tengo un minuto, la cuento. Sí, sí, dale. Todo dice que Armando Dumas, hijo, había hecho una consideración irónica acerca de los varones que habían apoyado el divorcio vincular en Francia a fines del siglo XIX. Porque él tenía una posición conservadora anti-divorcio vincular. Y Alejandro Dumas, ¿no? Hijo. Y había hecho referencias a esos varones como feministas, esos feministas. Bueno, parece ser que Hubertine toma, la propia mujer muy inteligente, era la directora de un periódico muy interesante que se llamaba La Citoyenne, La Ciudadana, y asimila como absolutamente categorial propio el concepto de feminismo a este orden de prácticas emancipatorias, de solicitudes emancipatorias. Así que, como ves, las cosas para mí deben ser leídas de manera colectiva. Hay anticipaciones más recientes, desde luego, a la emergencia de los feminismos. Una muy cercana es, obviamente, Olympe de Gouges, ¿no? Otra es Mary Wollstonecraft, pero que son aproximaciones, sí, ya muy fines del siglo XVIII, inicios del XIX, en que va a comenzar la saga propiamente de una comprensión de sí. Parafraseando lo que a menudo se sostiene dentro del área materialista histórica, ¿no? La conciencia de clase, ¿no? Y voy a recordar que es muy paradigmática el concepto de la clase en sí y la clase para sí. La clase en sí supone que hay clases trabajadoras, pero no supone la aglutinación de reflexión y de acción que es el para sí. Claro. La clase, el para sí. Bueno, a mí me gusta ahora decirte que emerge el para sí de la clase de mujeres, aun cuando es provisorio esto que te digo de clase, la condición femenina es muy diferente, disímil, diversa, y es más allá de las notas de comunidad en las que, como decía una gran historiadora alemana, había mucho de parecido, contestándole a un historiador, que, en fin, que nos reta a las feministas historiadoras, había mucho más en común entre una baronesa y una campesina de lo que él supone, porque tanto la baronesa como la campesina estaban en el marco asediado de no poder hacer lo que deseaban, sino lo que deseaban las fuerzas patriarcales que las acometían a la campesina y a la baronesa. Y después, sí, obviamente, están todos los detalles de impregnación por los cuales podemos decir que hay muchísimas condiciones de la feminidad. Es muy interesante lo que planteas y mientras te escucho voy pensando y reflexionando acerca de la importancia de que son las construcciones colectivas, porque también tiene que ver con esto de poder ir más allá de manera transversal y modificando, queriendo transformar un poco las bases en las que estamos parados, digo, ¿no? Pensando un poco esto de que el patriarcado también está inscrito en el orden simbólico y esto está totalmente naturalizado y todavía quedan como estos resabios y muy marcados y muy fuertes de cosas que ni siquiera problematizamos. Entonces,
me gustaría también que nos detengamos un poco para reflexionar sobre esto, porque esto me parece que es algo crucial. Y en este sentido también preguntarte si vinculado, por ejemplo, a lo que es la educación sexual integral, pienso y trato de reflexionar al respecto de que quizás todavía en Argentina nos está costando un poco llevarlo a la práctica en algunos sectores, de si también la educación sexual integral, si vos crees y estás de acuerdo con esto, sería una herramienta fundamental para empezar a transformar este orden simbólico desde su base, para educar a los peques en este sentido, de que también empiecen desde edades muy tempranas a tener realmente la conciencia de lo que significa la soberanía sobre el propio cuerpo, que diría yo, y es mi opinión personal, que sacando todos los movimientos, las corrientes y las olas de los feminismos, creo que si podemos coincidir en un objetivo que nos une y de alguna manera nos armanda a todas, tiene que ver con esto, con poder lograr esa soberanía sobre los cuerpos. ¿Qué opinas al respecto de esto, Dora? Opino muy en consonancia y me gustaría justamente apoyar una confirmación, ¿no? El orden simbólico es un orden arraigado patriarcalmente. Su constitución, además, como tú sabes, el orden simbólico tiene un comando inconsciente. Se impregna de tal modo que solo un aspecto puede ser reflexivo y puede ser consciente. En su enorme cauce hay una noche que es bastante ciega, que es automática en el sentido de compeler a determinado tipo de conducta, a determinado tipo de adhesión, a determinado tipo de cosmovisión, ¿no? Voy a decirte algo que tú sabes. Si hay algo que diferencia a las especies, sobre todo a las especies dichas a los primates superiores y a nuestra condición, que es ya Homo sapiens sapiens, no es precisamente solo la complejidad del sistema neurológico, de la inteligencia, de la sensibilidad, etcétera, etcétera, y por supuesto del lenguaje, sino es que siempre me gusta subrayar esto. La gran diferencia entre nuestra especie y todo el resto, incluido estos animales que a veces descollan por su inteligencia, sobre todo los primates, hay algunos grupos muy descollantes, es el orden simbólico. La única especie que tiene orden simbólico es esta que somos. Puede haber, tenemos a veces muy simpáticas discusiones con gente muy progresista en materia de biología, y qué bueno que hemos discurrido respecto de lo que podrían ser las normas morales, etcétera. Y bueno, sabemos que hay aspectos instintivos, intrincados instintivos, en algunas especies de primates que efectivamente parece que están ordenados por tópicos y condiciones de posibilidad muy semejantes a las nuestras. Pero no es así. El discurrir ético es exclusivamente humano. Hay formas, sí, se consideran, sobre todo hay una etología que marca cómo hay alguna conducta cooperativa en algunas de esas especies. Ahora, no hay una conducta ética. Ese discurrir es absolutamente de nuestra especie. De la misma manera que a mí me gusta decir, la naturaleza no tiene moral ninguna. La naturaleza no tiene moral, no se le puede pedir cuando hay reconocidamente ese tipo de lenguaje que recurre de manera tan, digamos, inexacta y tan fatalmente no verdadera, en el sentido de adjudicar a lo biológico una norma moral. Todavía hay mucho de eso, tú lo sabes. Todavía hay una normativa de la normalidad, que se confunde con un paradigma ético y moral.
como si eso proviniera de de nuestras biologías. Totalmente. Bueno, no hay. Yo siempre recuerdo, hay muchísimos textos sobre esto, pero a mí me encanta Stephen Jay Gould en aquellos textos maravillosos, La falsa medida del hombre, y aquel otro texto que siempre es más difícil traducirlo, que es Dedos de caballo, en fin, algo así en la traducción, en donde Stephen Jay Gould muestra que a la naturaleza no se le puede reclamar norma moral ninguna, ¿no? Pues no sabe. Bueno, tú sabes que yo completo con mucha modestia toda esa textualidad diciendo, la biología no sabe que se llama biología. Vamos a ponernos de acuerdo. No sabe. La biología está entredicha, está asumida. Por eso los patrones morales de la biología son los patrones morales que efectivamente le impone eso que Moscovici alguna vez en un libro maravilloso que hace muchos años escribió, llamó la historia humana de la naturaleza. Hay una historia humana de la naturaleza. Me fui muy lejos, pero para decirte que efectivamente el orden simbólico es un orden que tiene un atascado, ahí está, hay un atascamiento, que de alguna manera, muchísimo más sofisticadamente, grandes escuelas psicoanalíticas han denominado, obviamente, su vertebración en el nombre del Padre. Su vertebración en el nombre del Padre es así, escatología pura. Entonces, lo que quiero decir es que es muy difícil hacer esa remoción del amarre, ese amarre que es muy difícil de sortear y que ha dado tanta infelicidad a los seres humanos, sobre todo en materia de sexualidad, en materia de deseo, en materia de configuración de conductas que se desapegan a lo que parecen mandatos inexorables, de lo anátomo y de lo que sería la consistencia de una moral relativa a la genitalidad. En fin, yo siempre hago un gran homenaje a alguien que escribió de manera abrumadoramente impactante para mi gusto, mucho antes de que tuviéramos sintagmas aproximadas a lo que llamamos LGTBQ+, etcétera, etcétera, ¿no? Y es Georges Canguilhem, en lo normal y lo patológico. Y ahí una figura conmovedora, gran epistemólogo de las ciencias naturales, en que va a decir, no se le pueden dictar normas, no se dictan reglas a la vida, dice Canguilhem, no se dictan reglas a la vida. La vida, es un fluir, es inútil que usted lo anormalice. Además de, justamente, el otro sentido fuerte. Ese texto es de 1947. Pensá que todavía, 1947 creo que fue el texto, o si no antes, me parece que no había terminado la guerra, cuando Canguilhem hace la tesis, y luego sí se publica como tesis. Es una figura de vigor enorme, y estábamos muy lejos de lo que inclusive podíamos llamar estudios de género. Todavía no. Y bueno, lo normal y lo patológico es un texto, yo creo que de obligación para la formación médica, para la formación perimédica, para todos los agentes que tienen que ver con las saludes y desde luego para todas las dimensiones del conocimiento en salud mental, ¿no? Porque es un texto que todavía dice mucho. Y la otra cosa que tocaste, que me parece también absolutamente promotora de toda la adhesión, es que el problema que tenemos es que no podemos ingresar a los hogares para investir y para hacer una modificación, porque hay ahí la socialización primaria es central, como ustedes saben, en el arquetipo formativo del orden simbólico. Y de las características sintomales que van a adherir a los estereotipos. Hay características de síntoma en los estereotipos.
varón-mujer, etcétera, etcétera. Conmover todo eso en cada uno de los hogares es muy difícil. Y además sería una tarea en la que el Estado tendría absoluta ineficacia, a menos que fuera un Estado súper autoritario. Eso que está tan lejos de nuestra proyección fundamental, ética, y sin embargo el Estado tiene que hacer algo en la socialización secundaria. Desde los famosos jardines de infancia hasta, sobre todo, y la universidad no podría estar privada dado los enormes baches que existen, las averías que existen conceptuales, y debería ser también, no digo una materia obligatoria, recurrir a ESI en las escuelas universitarias, pero algo más sofisticado habría que hacer, entonces, de todas maneras, en las mallas curriculares. Pero volvamos a la ESI, es de enorme significado, una apropiación de la ESI con un sentido también generoso y no apenas menguado, porque se puede dar ESI de muchas maneras. Se puede cumplir con la ESI de una manera maquillada, o efectivamente hay que ir al hueso, a lo que la ESI nos propone, a pesar de que efectivamente la ley tiene su límite, porque no habla de diversidad, ¿no? En fin, pero bueno, hay que hacer una apropiación de la ESI en este sentido de verdadera posibilidad de contraargumentar en ese orden simbólico que es tan propiciado por la socialización primaria. Ahí hay mucho que hacer. El Estado tiene mucho que invertir en esto, desde luego en convencer a las comunidades. Sabemos que justamente uno de los mayores problemas que tiene la ESI no es puede haber dentro de la comunidad educativa agentes muy reaccionarios, muy conservadores, pero lo que nos da muchísima, sobre todo nos da un azoramiento bastante grande, es cuando madres y padres hacen oposiciones a la ESI porque el sintagma brutal que se usa, que es indignificante en todo caso para la condición de párvulos y adolescentes, porque mi hijo es mío. Esa apropiación es una vulneración de derechos. Total, y lo estoy pensando en relación a esto que te planteaba cuando te hice la pregunta de, fíjate qué importante y fíjate cuánto nos falta poder también deconstruir esto de la soberanía de los cuerpos, ¿no? Porque es parte del orden simbólico de lo que estamos hablando, el sos mío, el me perteneces, y ha justificado cuánto dolor en la humanidad y en la sociedad ha justificado, ¿no? Esa creencia, ese constructo mental, y quizás hasta otorgándote la potestad del poder de decidir sobre la vida de otro ser humano. Y me quedé pensando en esto que vos decías sobre este texto de lo normal y de lo anormal con relación a las diversidades sexogenéricas, cuánto también dolor ha provocado esta cuestión tan represora y de censura de no habernos permitido, y hablo en general, hablo de todos los géneros acá, de no habernos permitido experimentar nuestra sexualidad y nuestro deseo de una forma saludable. Para que nosotros, Y es digo, qué distinto sería la construcción de nuestra autoestima y de la imagen que tenemos de nosotros mismos si nos hubiesen educado y permitido explorar la sexualidad con lo que implica, que es una energía creadora de vida, ni más ni menos, ¿no? Y estamos frente a una situación donde la humanidad parece que busca la tendencia hacia la destrucción y no hacia la creación. Y esto le encuentro total sentido a lo que estamos hablando. Sí, sobre todo porque los elementos retractores, conservadores, tienen un falso apego ahí moral a las cuestiones de la vida, Ujú. ¿no? Lo que es verdaderamente un oxímero, que el apego a la vida significa mutilar la vida,
Claro, ¿eh? totalmente. El apego a la vida es mutilar la vida. Si se mutila el deseo, si se mutila esa circunstancia que, como decía una notable estandapera, muy notable, decía en un stand-up, ¿no? Qué notable, se dice que hay una elección de mi sexualidad. Ujú. ¿Eh? Y que es como, elección quiere decir es que como uno va al supermercado y puede elegir. Sí, Permítanme decir, yo no elegí nada. claro. Yo soy. Eh, yo no elijo. Ahí hay un torrente, ahí hay hay un fluir de la libido, en todo caso, ¿no? Por eso, por eso que también nos referimos muchísimo a la necesidad de trocar cuestiones por parte de esa extraordinaria formación que fue el psicoanálisis, que sigue siendo, ¿no? Y que yo siempre pienso, Freud fue un genio porque avistó, estaba como un vigía, ¿eh? Y avista que hay un continente. Bueno, puede ver algo del continente y puede ver hasta muchos detalles con catalejos, qué sé yo. Le faltó un segundo ciclo fundamental, ¿no? Que probablemente lo hubiera visto. No deja de ser notable que primero los casos fueran casos femeninos, primero, Ujú. fueron casos femeninos. Que como la histeria se compadecía con un orden de la sexualidad, obviamente, y era una nomenclatura que correspondía sobre todo a las mujeres. Hoy todo eso se ha alterado de tal modo y, y lo que él obviamente luego lo ve, ¿no? Porque quienes están muy especializadas en esta figura notable, llega él a comprender que lo que parecían fantasías sexuales respecto de, respecto de abusos en la sexualidad habían sido efectivamente reales y no fantasiados. Ujú. Entonces, yo creo que ahí se hubiera aproximado, o no, desde luego, creo que llega ahí, ¿no? Llega hasta lo que el catalejo ve y no puede ver el continente negro femenino. Claro, es complejísima. De todas maneras, ha habido alteraciones muy importantes producidas. Yo creo que una de las, no sé si estás de acuerdo, pero una de las figuras que a mí me conmovió muchísimo en la reinterpretación freudiana es Luce Irigaray, ¿no? Con el speculum de la otra mujer. Es todo un reto. Ahora, entiendo que hay una conmoción tan grande en el psicoanálisis respecto de la posición, ¿no? De la posición relativa a la condición femenina, la envidia de pene, una serie de, de constructos semiológicos que son difíciles de conmover. Hay que tener todavía, por eso creo que esas grandes corrientes que derivan del psicoanálisis freudiano están en un tembladeral hoy día, ¿no? Ujú. ¿Cómo se las arreglan hoy para recomponer el damero que antes parecía, era imperfecto, pero bueno, ahí estaban las piezas, más o menos se articulaban. Ahora frente a la disidencia sexogenérica, ¿no? Y a la marca, obviamente, que antes, vos sabés perfectamente, se contemplaba dentro de las anomalías, las patologías, las perversiones, como fue. Ujú. Y bueno, por eso yo creo, y ahí sí, que los retos mayores, desde el punto de vista, yo diría, de su matriz angular, no de sus aspectos periféricos. La matriz angular es muy dura para lo que concierne a la psiquis, los estudios de psiquis, los estudios que tienen que ver con salud mental y la medicina. La medicina. La medicina está trastornada, ¿no?
con esta situación. Todavía no encuentra la huella. De hecho, porque la medicina ya había hecho una capitulación notable de la condición femenina. Se toma un libro de medicina y se verá que las mujeres van a entrar con el aparato reproductivo. Ahí entran, ¿sí? Pero no. Y sí, hay hoy perspectivas de medicina muy vinculadas a género, hay algunos oficiantes importantes, muy biológicos todavía, todavía hay un retrato muy biológico digamos, de cómo se aprende, ¿no? Cómo se toma la condición femenina. Pero bueno, creo que va a haber grandes sacudidas, Ahora, desde ya, y está todo el resto de las ciencias, no hablemos de estas cuestiones referidas a derecho. A mí me gusta decir, Laura, siempre que hay dos dimensiones del conocimiento, de la profesionalización, el tono de la profesionalización que tiene el conocimiento, los saberes, en forma ya de, ¿cómo decirte? De artífices, como dirían antes, ¿no? De gestores, de trabajadores, trabajadoras con esos conceptos, ¿no? Y es la inexorable estatalidad que tienen el derecho y la medicina. La estatalidad y la consecuencia societal. Son dos rubros fundamentalmente. A ver, el Estado es un profesional del derecho, tiene al Estado completamente dentro de su propia perspectiva, aunque sea la acción privada. Claro. Lo mismo pasa con la medicina. Aunque se trate de un acto privadísimo en un consultorio, las consecuencias son societales. Todo es societal, digámoslo, pero hay algunas profesiones y prácticas referidas a conocimientos en donde están muchísimo más cercas y más impregnadas las significaciones de la estatalidad y de lo social. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, ¿no? totalmente. A un físico, bueno, está mucho más lejos y una podría decir, bueno, hay profesiones que nos acercan más, pero no al referirme a esas profesiones me estoy refiriendo a esos significados que tienen múltiples profesiones, que están significadas por los saberes médicos y los saberes que tienen que ver con la salud mental y el derecho, en dimensiones muy diferentes. Pero insisto que están muy ordenados, de algún modo, por las consecuencias frente a la estatalidad y a lo social. Bueno, si un físico se equivoca, no hay mucho problema, a menos que esté diseñando un avión en el que nos venimos todos abajo. Pero lo mismo pasa, pero un psicólogo, una psicóloga, está muy cerca del significado entrañado que tiene para el proceso de salud y enfermedad, la relación con lo social y con, yo diría, el marco estatal de su tarea. En cambio, otros pueden darse otros lujos, qué sé yo, ¿no? Están mucho más lejos. Totalmente. Bueno, Dora, dijiste cosas súper importantes y me gustaría también en esto que estabas hablando sobre el tema de la salud, de la medicina, de lo social, también remarcar esto, ¿no? Digamos, estamos nosotros atravesando un paradigma de un cambio de un modelo médico hegemónico hacia una perspectiva más integral, entendiendo de que la salud y particularmente salud mental se hace en la comunidad porque nosotros somos seres reales con problemáticas reales y por ahí un poco esto de poder involucrarse socialmente para poder entender, digamos, de estas complejidades. De hecho, la epidemiología comunitaria un poco trata, ¿no? De descubrir esto, digo, ¿por qué tenemos las problemáticas que tenemos? ¿Cuáles son los factores de riesgos? ¿Por qué
podemos adquirir una determinada patología o no. Y en este sentido, digamos, la cuestión de género no está para nada ajena a esta situación. De hecho, hoy es considerado un determinante social de la salud en la aparición de una enfermedad. Antes quizás esto ni siquiera estaba sobre la mesa, o ni siquiera lo pensábamos, de que una mujer o una diversidad sexogenérica llegaba a una guardia de un hospital con un ataque de pánico y nunca se le preguntaba si estaba atravesando una situación de violencia, ¿no? Y esto, ¿cómo genera todo, digamos? Tiene que ver con una cuestión social, tiene que ver con una cuestión estatal. Digo, esto es como, y me parece que está bueno esto también de podernos pensar en esta cuestión de lo integral. Creo que en esto, a nivel normativo, y yo sé que vos vas a estar de acuerdo porque de hecho te he escuchado decirlo, digo, Argentina es un país que dentro de las normativas que tiene ha hecho muchas cuestiones de manera integral, justamente tratando de poder comprender esto. Somos seres dinámicos que estamos en una construcción constante y esto va a ser así hasta el día en que no estemos más en este planeta y los abordajes se tienen que adecuar a esa integralidad. Y pensando un poco más y reflexionando de lo importante también que para ser buenos agentes de salud y buenos del área que sea, lo importante también es ver a la persona, salir, porque esto también tiene que ver con romper esta cuestión de este proceso salud y enfermedad, porque si no vemos solamente esa parte, esa fragmentación de la persona, sos esto, sos aquello, y no estamos viendo que es una persona que tiene muchos aspectos y muchas potencialidades también, y que desde ahí también nosotros vamos a ser esos agentes que van a ir generando estas estrategias salutogénicas para tratar de volverlos a traer a la parte más potencial o ayudarlo a desarrollar esta potencialidad dentro del humano. ¿Qué pensás con respecto a De esto? esto, claro, bueno, ahí has hecho un programa, yo diría, de formación dentro para las agencias médicas, filomédicas, paramédicas, etcétera, ¿no? Eh, hay un principio que es el principio de integración muy compleja que tiene cada ser humano, Sí, ¿no? Cada ser humano es una complejidad. Me gusta mucho usar a veces al feminismo nomádico de Rosy Braidotti, que no sé si la has leído. Ella fue una alumna de Deleuze, así que te imaginas que lo nomádico tiene una fuerte impregnación. Y el estado este de devenir, lo nomádico como devenir, estado de devenir, ¿no? Que es algo que tampoco refiere mucho al constructo epistémico que se usa en todas las ciencias en general, pero me refiero a estas ciencias de agentes tan vinculados a lo socioestatal, por así decirlo, a lo y que, bueno, Rossi habla del estado nomádico, ¿no? El estado nomádico implica que nos habitan muchas mujeres dentro de una mujer. Hay muchas formas de varones dentro de un dicho varón, y eso es muy difícil de ser aprendido en general por los saberes occidentales. Los otros días tuve el gusto de estar con un muy lúcido filósofo de pueblo originario boliviano, que bueno, que se sabe todas las reglas filosóficas de Occidente y que por lo tanto discute con esas reglas. Porque hay una dimensión que produce muchos escalofríos a la ratio de la ciencia occidental. Y es el aspecto de la sensibilidad, es el aspecto, son esos aspectos de lo que tiene que ver con lo sensible y con lo espiritual, como si lo espiritual no estuviera, claro. ¿no? No podemos escindir los sentimientos de lo que tiene que ver el orden de lo sensible y los sentimientos en la captación del conocimiento. La fórmula no es solo racional, no es que haya una actividad desmembrada de lo emocional cada vez que conocemos o sabemos algo.
Ujú. Es más, yo te diría que desde el punto de vista práctico, inclusive como docente y como, a ver, como oficiante de la lengua en estas cosas, yo me he dado cuenta de que la desarticulación comienza por una desarticulación en el aparato sentimental, en lo sensible y en los sentimientos. Ahí hay que desestructurar algo. Porque ahí está lo recóndito, ¿no? También del orden simbólico. Ujú. Y luego desde ya hay un apego a lo que serían las condiciones de posibilidad y conocimiento que son, obviamente, ya se sabe, ¿no? Lo cognitivo es lo cognitivo, pero lo cognitivo no es solamente un orden neuronal, lo cognitivo se da permanentemente. La gente de la fenomenología es la que más aproximó. ¿Cómo para conocer hay que tener un estado emocional conjunto con el estado cognitivo? Si no, no se produce eso que necesitamos, ¿no? Esa suerte de deslumbramiento que nos ha pasado tantas veces, ¿no? Y, Ujú. de, y que nos hace decir, ¡ah! Pero yo de esto no sabía nada, más o menos, ¿no? Es lo que Claro, dice el claro. bajo fondo de una. Y a mí todavía me sigue produciendo muchísima emoción, porque la epistemología, y aquí yo replico un gran epistemólogo que fue profesor mío en Brasil, que murió muy joven, y que él tenía el siguiente dictatum. El conocer va del conocer al no conocer. Sí, sí. El conocimiento va de lo que se conoce a lo A lo que que no. no, no de lo no conocido a lo conocido, no, no del no conocer, no, al no conocer. Eso quiere decir que estamos, todo esto está junto, ¿no? En un estado de venir, de aventura, de desplazamientos. Y bueno, constituimos desde luego finalmente una cierta armonía, ¿no? No nos no tornamos esquizofrénicas en esta multitud de mujeres que somos. Hacemos algo, pero Deleuze ya lo decía, hay racionalidades múltiples. En esas racionalidades múltiples hay mucha mujer. Entonces sí, siempre digo, bueno, está la mujer que es, bueno, que tenemos algunos hábitos donde tenemos la cuestión de, la académica, la política. Sí, no son estancos, pero hay que admitir que son racionalidades muy diversas, ¿no? Incluida la que usamos cuando tenemos un comportamiento estricto en el camino de lo, no de lo político, que es general, de la política, cuando hacemos política partidaria, política con identidad, eso. Lo político es todo. La política no, la política es Claro. una parcialidad. Entonces, me fui muy lejos para decirte que, de todas maneras, necesitamos programas curriculares otros, abiertos, porosos, en los que quepa también una integración, digo, de lo sensible, de la espiritualidad. Parece mentira, pero todavía no hemos conseguido para nada que las anamnesis de guardia hospitalaria elementales, llega una persona con un brazo roto, no hay ninguna anamnesis. ¿Cómo fue? Y la señora dice, no, me caí de un árbol, me caí de un árbol con una cara patética. Tienes que tener una sintonía a otro. Seguramente, si se explora más, y se explora con cuidado, y se explora con empatía, y se Ujú. explora con un sentimiento doble, de empatía y también de sabiondez. Entonces se puede llegar a descubrir que la señora viene de una circunstancia traumática severa porque su compañero le rompió el brazo. Entonces, esto ha cambiado bastante para la pediatría. La pediatría tiene casi obligaciones hoy de hacer anamnesis en el sentido de procurar, se indica por lo menos, procurar vectores violentos. Un Claro. niño que viene muy errático. Sí, sí. Bueno, tenemos el otro problema que la gente de la psicología lo sabe muy bien, y cuando se junta con orden judicial, con órdenes judiciales, el descreimiento sobre lo que los niños y las niñas dicen. Ujú. Este es un problema severo que tenemos, ¿no? Este,
y que tiene que ver tantísimo con la salud mental de las criaturas que han estado sometidas a violencias sexuales, ¿no? Sí. Que yo creo que es una de las circunstancias más graves y más las que a mí más me dan preocupación hoy, porque hemos hecho mucho, no del todo, mucho hemos hecho en lo que vos decís. La Argentina de alguna manera ha estado trabajando el síntoma grave de la violencia patriarcal. Pero, aunque estemos todavía muy a mitad de camino desde ya. Pero, en fin, estamos más advertidas, ¿está? Sí. Sin embargo, con las niñeces no ocurre lo mismo. Claro. Yo digo, propongo lo siguiente, en el mundo de magistradas y magistrados, hoy hay mucho más sensibilidad frente a lo que sería violencia contra las mujeres que violencia contra las niñeces. Estoy diciendo algo que probablemente carezca de lo que sería la prueba empírica, es una conjetura, pero me alarma, porque estoy muy cerca de muchísimas madres cuidadoras que han sufrido tremendamente por ser asediadas por los aparatos judiciales como creadoras de algo que no puede existir, la violencia sexual intrafamiliar. Totalmente. Bueno, esto hay que demolerlo, porque también ahí hay una concepción armónica de la familia, que es otro dislate. La familia es algo armónico y la concepción que tienen en general les magistrades es preservar la armonía de la familia. No sé si te has dado cuenta. Hay algo, hay una teluria ahí, no indisponer. Por eso es que también hay tan poco arraigo en estas anamnesis claves, ya hablando de sujetos femeninos o de sujetos de la diversidad, en donde evidentemente sobre todo las guardias médicas, pero una piensa, traumatología, ¿cómo podría traumatología carecer de una anamnesis con perspectiva de género? Suponte que, qué sé yo, que el mundo de los anestesistas la debe tener, porque además hay un diferencial enorme respecto de la medida de la droga, etcétera, etcétera, entre varones y mujeres, dicho así también de manera muy, muy económica, ¿no? Binaria. Pero es sorpresivo que endocrinología. Endocrinología es una de esas especialidades en donde se puede, de inmediato, sabes que hay un registro muy de un colapso emocional a nivel de existe. Sí, la psiconeuroinmunoendocrinología tiene que ver con todo lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, Cualquier que vos decís impacto que hace vaya como un una shock. persona a ver qué le está pasando, se le cae súbitamente el cabello, Totalmente, sí. desde, bueno, o dermatosis, o sobre todo problemas en estas glándulas, en donde lo emocional, por eso digo siempre que el cauce de lo biológico está todo interceptado por la cultura y lo social. Lo que me pasa va a parar ahí, ¿no? Lo que me pasa tiene un espejo, una manera de despejarse dentro de nuestra biología. Es un poco al revés, no es la biología la que está dictando, al contrario, es el contexto societal, lo humano, lo que le pasa a un ser humano en esas dimensiones múltiples, ¿no? En las que muchas veces, muchísimas veces, y la psicología lo sabe muy bien, hay engañifas, hay una suerte de ocultamiento paradójico, ¿no? El ocultamiento paradójico, que no es un ocultamiento que ustedes saben muy bien, no es totalmente consciente, es brumoso, ahí. ¿No? Hay mucha gente que no sabe que muchas cuestiones que le pasan son violencia de género. ¿No? Entonces, yo creo que, recapitulando, necesitamos una epidemiología holística, además una epidemiología situada. El término situado, sobre todo, lo ha puesto mucho más de moda
en la epistemología feminista que las otras, ¿no? Para dar cuenta de que denegamos el universal necesario, fastidioso, con que ha elucubrado la ciencia normal, la ciencia al uso, acerca de lo predictivo, sobre todo científico, ¿no? Entonces necesitamos un otro lugar, necesitamos un orden situado. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿En qué circunstancias? ¿Qué padecimientos tiene? ¿Por qué esta persona puede? Yo estoy adivinando, mirá lo que estoy diciendo, me estoy comportando como oficiante un poco silvestre, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa que no puede enunciar cabalmente que probablemente lo que yo sospecho es que está llevando una vida horrorosa, ¿no? Y a veces una vida horrorosa que se sofistica con la apariencia de que todo está bien, ¿no? Todo está bien, ¿no? Muchísima gente encontramos que dice que está bien. Ahora, Claro. evidentemente comienzan las cuitas, algunas sobre todo de márgenes, y te das cuenta que todo está mal, que hay tipos de trato, de contratos, que son esos contratos de los que hablaba Simone de Beauvoir de algún modo. Tú sabes que Simone de Beauvoir, como gran figura de la filosofía existencialista, dividía en dos grandes segmentos lo existencial, que era la posibilidad de un régimen de acatamiento y de sobrevivencia, la inmanencia, el estado de inmanencia, y el otro estado, el estado de proyección, ese notable que es el que nos hace revelar. Pero el estado de inmanencia, en el que estamos cotidianamente sumergidos, hace que se apaguen el estado de inmanencia es la falsa felicidad. El estado de inmanencia es aceptar la sobrevivencia, sí, ¿no? Algo, ¿cómo diré? Una mala transacción con nuestra subjetividad. De eso se trata. Una muy mala transacción. Un acuerdo doloroso, que finalmente da padecimiento. Totalmente. Hay un padecimiento. Hay un término que utiliza la psicología positiva que me parece que tiene un poco que ver con lo que estás diciendo, que tiene que ver con esto de la indefensión aprendida, ¿no? Hay tantas situaciones que fueron generando estos microtraumas y se ha agudizado de tal manera que uno ya convive con eso y ya es parte de un esquema mental y funcional, digo, ni siquiera uno lo problematiza. Y esto un poco tiene que ver con esta cuestión de la exclusión defensiva, es decir, lo que yo no puedo tramitar a nivel experiencial, y por eso retomo esto que dijiste hace un momento de qué importante es lograr esa homeostasis entre la emoción y la cognición, porque nosotros somos seres emocionales y todo lo que nos pasa primero emocionalmente y luego es tramitado cognitivamente. Si nosotros no podemos Exactamente. reflexionar sobre las experiencias, no las podemos integrar. Entonces vivo en un estado de disociación permanente que me genera un profundo sufrimiento porque yo no sé ni siquiera quién soy. Digo, esto es como es algo muy complejo, pero me parece que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, porque me parece que viene por este lado que uno a veces normaliza ciertas situaciones y quizás estamos con estos sesgos que no nos permiten dar, y en ese sentido lo vuelvo a ligar con lo comunitario y digo, qué importantes son las figuras de las redes comunitarias en este sentido, porque de alguna manera van a ser ese referente para ayudar a subsanar esta historia, decir yo te acompaño, mirá, te muestro, te presto esta óptica, te la muestro, fíjate de este punto, fíjate que esto te está generando un padecimiento, esto te está haciendo daño, esto no es amor, esto no es... Digo, qué importante esto, digo, por eso pienso en cómo todo lo que estamos hablando tiene que ser parte de una construcción comunitaria y en eso te quería preguntar esto, ¿cómo lo podemos relacionar con esto que estamos tratando de generar, de cambiar también este paradigma hacia una cultura de los buenos tratos y de un buen vivir con esta perspectiva de género también, ¿no? ¿De qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Justamente
el eje de la conversación que tuvimos los otros días en el Congreso de Alames, ¿no? Era sobre buen vivir, el significado antropológico y existencial, filosófico del buen vivir, ¿no? Que es un producido semiológico de pueblos originarios. El buen vivir no es justamente una captación muy, muy enmendada por la tradición de la filosofía de Occidente, ¿no? Ujú. Y, y el buen vivir no es el resultado final de obtener la felicidad individual. El buen vivir entraña la otredad, inexorablemente. No hay buen vivir si el otro o la otra que están conmigo no están en el buen. El buen vivir es un tratado de comunidad. Es un tratado de comunidad. El buen vivir tiene obviamente una expresión individual en la que yo decía, bueno, el deseo, bienvenido esté para reconocerlo dentro de los dones que llevan al buen vivir. Pero tiene que ver con una malla societal, tiene que ver con eso. El buen vivir no, es un estado en donde sabemos perfectamente que la felicidad no es un estado continuo, y que somos felices ocasionalmente, en intensidad también ocasional mayor que otra, que puede decirse que por ahí lo que tenemos es un estado de bienestar, de alguna manera, alguna gente más asegurada que otra, hasta que hay otro momento de acceso a eso, y es, bueno, ¿qué le pasa a la subjetividad profunda, ¿no? En esos estados de bienestar que tienen, que pueden tener los individuos, en fin, cualquiera sea su condición sexogenérica. Pero yo creo que justamente hay un desbaratamiento de la posibilidad del buen vivir por la organización gravemente averiante de estos sistemas de expoliación. Bueno, la forma capitalista es un sistema que da una avería central, claro, sin que una se coloque en condiciones de decir, bueno, ¿cuál es la respuesta a esta? Porque me parecería que no hay ninguna, a ver, sobre todo las respuestas a la fórmula capitalista que conocemos, tampoco han podido, bueno, fueron ensayos, ¿no? Han sido ensayos, no perdemos la posibilidad de entrever, quién sabe, otros arreglos. El mundo capitalista está además demasiado desarreglado, porque tampoco corresponde a la vieja vertiente. Esta es la otra cosa. La vieja vertiente del capitalismo, perdón que me voy apenas un momento por las ramas, era la producción de bienes, era la producción de mercancía, de algo tangible. Y hoy lo que el capitalismo produce de manera muy ignominiosa es una separación del acto material del producido. ¿Qué el capitalismo transacciona finanzas? Es otra cosa. Claro. No hay una producción material. Antes era, bueno, se construían objetos. No quiero decir que no se estén construyendo, pero estamos bajo un salto cuántico del sistema capitalista, que es además una universalidad impresionante del movimiento de capitales financieros por el mundo mientras estamos hablando, y que significan una magnitud de la desigualdad poco reconocible antes. Porque siempre ha habido desigualdad, aún antes de que hubiera capitalismo. El patriarcado es la primera forma desigual, es la proto-desigualdad, pero en realidad lo que hay ahora es un desapego completo, ¿no? Porque bien mirado es como que sí, es impresionante pensar, 20% de la población, solo 20, es dueña del 85% de los bienes de América Latina, que se ha transformado en la región más desigual del planeta.
no porque en África no haya una pobreza extrema, pero las relaciones son menos desiguales. Hay una alta socialización en todo caso de la pobreza, podríamos decir. Claro. En cambio, en América Latina hay una concentración muy patética, porque ha habido más concentración todavía desde la crisis del 2008, que fue una crisis que parecía una crisis vertebral del capitalismo. No fue así. Consiguió concentrar más riqueza en menos manos. Está muy anómalo, es una situación muy anómala. Mientras hay un desquicio, y que se ve en Europa, y que eso es lo que además fomenta gravemente la aparición de las derechas. Digamos, todo ese desconcierto, todas esas que parecen patologías, llevan a nutrirse con miedo y con inseguridad. La gente está muy insegura, no sabe qué le va a pasar, ¿no? Y mucho miedo. Y hace una sinergia, miedo e inseguridad son sinergiales para posiciones ¿de qué? ¿De izquierda? No, de derecha. Porque inmediatamente, ¿cuál es la arremetida? El chivo expiatorio. Cuando tú juntas una población que está muerta de miedo y que además está muy insegura, ve inseguridad, los chivos expiatorios están... Bueno, ahora el feminismo también es un chivo expiatorio, sabías, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos frente a esta situación. Me fui muy lejos, pero todo esto tiene que ver claramente con el plano de lo humano, muy humano. Hay una desconsideración de la dignidad humana. Totalmente. Hay fórmulas denigrantes. Eso no quiere decir que antes no hubiera horrores, espantos, qué sé yo, a lo largo de los tiempos, etc. Es cierto, yo que soy una optimista y redenta, digo, bueno, también hay que ver la cantidad de derechos que hemos podido sumar y la conmoción que se ha producido en aquellos sujetos que saben ahora que tienen derechos, ¿no? Y quizás Entonces, por eso mismo estamos viendo estos programas, como vos mencionás, de derecha que utilizan estos chivos expiatorios, porque están viendo que realmente hay un movimiento en pos a seguir adquiriendo. exactamente, las feministas tienen la culpa, las mujeres están pidiendo demasiado, es una Claro, barbaridad. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿No se van a sacar los trabajos? Esa es una fantasía. ¿Y claro. quiénes? Y las disidencias sexogenéricas, que tú sabes que son proporcionalmente mínimas Ujú. desde el punto de vista demográfico, y sin embargo aparecen, perdón, pero ahí la alarma mayor todavía se enciende porque hay algunas feministas de la vieja guardia, de la edad de una, que se han puesto también temerosas frente a los avances de las sexualidades en orden de diversidad, y sobre todo las que creen que compiten con la condición femenina, Ujú. como si hubiera un femenino colgado ahí en el ropero. Eso es lo que decía la gran Butler, ¿no? Como si hubiera una categoría óntica, mujer. Bueno, Ujú. no existe esa categoría óntica. Hemos devenido tales y la idea seguramente más estimulante que tenemos es que hay devenir, esto es muy Deleuze, ¿no? Hay que devenir, nomadismo. Hay gente que debe tener mucho miedo de perder su identidad, me imagino. En ese caso debería ir a un diván para ver cuáles son sus problemas, sus fantasías. Pero bueno, esto de encontrar el chivo expiatorio, la rápida, ¿no? Porque es una succión rápida. Ujú. Encuentras la succión rápida. Encuentras el elemento y con esto, evidentemente, han ido tan adelante regímenes tan brutales como el nazifascismo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que saber que estamos en esta condición, a la gente hay que hacerle sentir más seguridad, en todo caso, en otras notas fundamentales de lo humano. Claro. Eh, en fin, a entusiasmarlas con otras cuestiones, eh, a sacarlas de ese del desplazamiento de lo colectivo, que es la supraindividualidad, desplazamiento total, ¿no?
del ethos colectivo. Bueno, pero estamos ahí. Yo creo que siempre hay que ver en muchos casos la metáfora esta del vaso medio lleno. Los otros días también se usó para un texto en el que yo dije, bueno, a mí me gusta ver, hablando de la condición argentina en este momento, Sí, ¿no? sí. De las mujeres en Argentina y las diversidades, que no nos podemos, digamos, sería un estropicio que no pudiéramos ver el tipo de avances en derechos que hemos tenido. Ujú, O pensar que hemos conseguido una ley IV, que es mm, notable por su técnica, cosa en plena pandemia. ¿Eh? Y que, bueno, eso nos entusiasma mucho porque se vuelve sobre una noción que no podemos abandonar, y es el laboreo colectivo, la labor colectiva, el trabajo colectivo, ¿eh? Lo mancomunal, lo que tiene muchísimo de acierto con otras, otros y otros, eso. ¿Eh? Y, en fin, que le da mucho significado al trascender humano, ¿no? En el sentido, volviendo sobre Simone de Beauvoir, hay que salir de la inmanencia para ir a la trascendencia. Trascender es correr riesgos. sí. ¿Eh? Mientras uno está situado en la inmanencia, no se corre ningún riesgo. Todo, mi marido me da todos los meses la plata que necesito, etcétera, etcétera. Estoy así, muy replegada. Ahora, se pierde la enorme oportunidad del grado en acceso extraordinario de libertad, que es lo que fundamenta la idea de trascender tanto en Beauvoir como en Sartre, ¿no? Ujú. Trascender es quebrar el orden ese estancado de la sobrevivencia. Eso es trascender. Y trascender no quiere decir salir en los diarios. ¿Mm? Para nada, y estoy pensando en esto que también me parece que es un mensaje muy, muy importante para dar, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando y que está vinculado a lo que abordaban estos dos filósofos que estás mencionando, de que uno también tiene como esta capacidad de ir, de resiliencia, si querés, para poder constantemente elegir quién soy, a pesar de todo lo que me pasó. Y eso me parece que es algo muy importante de destacar, porque muchas veces uno piensa que es esto, ¿no? Como lo que vos te quedás como en este estado, y no podés ver que hay, no digo que sea fácil ni nada, porque para nada no quiero ser reduccionista, soy muy respetuosa con esto, pero me parece que está bueno también enfocarnos en esa capacidad que tenemos los seres humanos. Somos resilientes, hay que buscar esa capacidad y hay que ver de que nosotros también podemos apartarnos un poco de la subjetividad de todo lo que nos está pasando para poner perspectiva, tratar de desarrollar un pensamiento crítico y poder elegir caminos. Y yo creo que ese es el verdadero ejercicio de la libertad que hoy tenemos los seres humanos. Así es. Y con respecto a eso, y ya como para ir cerrando, que tiene que ver mucho con lo que estuvimos hablando durante toda la charla, y que te lo agradezco un montón, porque yo me quedaría, me haría el mate y me quedaría charlando con vos durante horas. Yo te contaba fuera de micrófono que he aprendido mucho de vos, he escuchado muchas conferencias, he leído muchos textos que has publicado, pero que en particular una de las primeras charlas que escuché de vos me hizo entrar en conflicto, porque me sentí muy interpelada y me obligó a replantearme y a reflexionar sobre cómo concebía algunas cuestiones en cuanto a esto de si me tengo que definir como feminista o no me Mm. tengo que definir como feminista. Ah, Y esa frase, que me parece que ya te diste cuenta de cuál es feminista no se nace, se hace, y que tiene que ver con bueno, con un episodio que te tocó vivir en Brasil, que si querés lo podés contar, pero a mí toda esa vivencia tuya y esa reflexión que pudiste armar a partir de un hecho tan, pero tan doloroso, me hizo entrar en conflicto y me sentí interpelada, porque me di cuenta de que no tengo otra opción que serlo, no tengo otra opción que ser feminista, cuando estamos hablando de que el ser feministas es defender la dignidad, es defender la vida humana, es un acto de compasión, es un ejercicio de empatía
no Mm. tengo opción cómo no serlo y eso es un gran aprendizaje que recibí de tu parte y quiero agradecértelo así Ah, gracias, públicamente porque es algo que he logrado introyectar en mi gracias, experiencia, en mi gracias, formación. gracias. Es solo una transferencia muy, es una transferencia que te he hecho de algo me ha pasado, que he vivido y que me permite hacer comprender los estatutos femeninos díscolos, ¿no? Cuando dice, ah, no, bueno, pero esto sí, pero yo no soy feminista. Y yo siempre tranquilizo y digo, ah, a mí no me importa eso. Lo que me importa es tu capacidad insubordinante, nada. Y un día, el día menos pensado, vas a ser más feminista que aquella que a lo mejor fue emblemáticamente feminista, locucionalmente feminista, pero que bueno, que por ahí yo creo que, no, lo de Brasil, que a mí me despertó, porque una tenía una especie de prefiguración feminista en el tipo de sujeto que había sido posible construir con una familia muy politizada, una familia exigente, moralmente exigente respecto de las otredades, ¿no? eh, en ese punto con una perspectiva por parte de mi padre muy abierta y muy de justicia y de parte de mi madre con la cuestión esa muy calvinista del deber ser, que es mucho más pesada que en la Iglesia Católica, ¿no? Porque en la Iglesia Católica vas a la confesión y todo está redimido. En cambio, aquí no. Aquí los persecutores no te dejan en paz. Entonces, eh, eso, esa extraña alianza que en mí también es un cuanto de energía, que debo agradecer, porque eso probablemente ves, como digo, no puedo defenestrar de toda la biología, porque hay algo en el que Freud pensaba bien, y es la potencia que te da cierto energetizante que no se adquiere en el mercado, que no se puede aprender, aunque se puede, no se puede aprender del todo, pero se puede ir educando, ¿no? La posición energetizada. Entonces, no, a mí yo siempre me había prefigurado eso, la justiciera, pero bueno, había sido, al mismo tiempo, yo tuve un pésimo primer matrimonio, del cual, digo, lo que heredé de maravilloso de esa cosa fueron de esa cosa que tuve que vivir muy dura, mis dos hijas mayores que son maravillosas, tengo tres, y bueno, y también yo diría, la capacidad de haber observado con cierta inteligencia, eh, de haber observado bien las mejores opciones, ¿no? No las opciones que me hacían más rica, al contrario, todo lo contrario. Yo soy de las que digo que a veces hay que pagar para ser libre, y que hay que saber que hay que pagar, ¿no? Entonces, lo de Brasil fue como yo te diría como a ver, fue una, una estampida, ¿no? Yo tenía muchas amigas feministas y daban por sentado que yo era feminista porque estaba exiliada, pero no era así. Y eso fue a raíz del asesinato de una muchacha que era una celebrity de alta sociedad mineira de Minas Gerais, Ángela Diniz, a quien su compañero la mató a tiros en Bucios. Las cosas que se dijeron de Ángela Diniz eran espantosas, era una especie de macabro bicho comedor de hombres, ¿no? Ella, algo insultante. Esas cuestiones ya me ponían muy mal a mí, esas cuestiones me daban mucho mal. Y bueno, y haber encontrado un día al abogado, encontrado en la televisión, ¿no? La entrevista al abogado de la defensa, era un penalista de aquellos, un penalista famoso de Brasil, muy, muy famoso. Y que el tipo dijo en fin, cuando la entrevistadora, una joven de la televisión, le pregunta cómo va a ser la estrategia de defensa individuo, del asesino,
y él con una soltura de cuerpo que fue para mí tan revelador lo que hizo con el cuerpo, no solamente lo que dijo. Fue como que hizo un desplazamiento de impunidad, el desplazamiento muy sencillo. Legítima defensa del honor. Me produjo una estampida, ¿viste? Cuando Sí, sí. haces el clic, que nos ha pasado tantas veces, y algunos nos olvidamos, el momento mágico en que empezamos a leer, ¿no? Es mágico eso. Bueno, y de ahí, bueno, es un espanto. Sí, bueno, el Código Penal brasileño todavía era eximiente quien mataba por honor o por dolor. Bueno, cuando una después se puso estudiosa de estos temas, bueno, también nuestro país tenía un Código Penal hasta el 21-22 tremendo, era eximiente. Quien mataba a su mujer por adulterio, Claro. sana colito de rana, no iba a la cárcel. O la figura del crimen pasional, ¿no? El crimen pasional vino después, Ujú. porque el crimen pasional, con la reforma del 21-22, vino emoción violenta. Eso. Ujú. Entonces, con la emoción violenta, ahí hubo, pero se terminó la emoción violenta, no hace eximiente, es un atenuante, Exactamente. ¿no? Pero el otro no, el otro era cumplimiento del deber. Bueno, así que por eso sé muy bien lo que es hacerse, devenir feminista. Y es una saga que evidentemente es un camino que no se puede desandar. Yo no he encontrado a nadie que se haya decepcionado porque no hay, es una gran raigambre política para la cual hay muchos vertederos y te ubicás donde quieras. Lo que tiene de bueno el panorama feminista es que tenés algunos elementos que son muy transversales, pero después te pones donde quieras. Hay feminismo de todos los colores, hoy más que nunca, y sobre todo porque se terminaron las gestiones de gueto. La gestión de gueto, lo que éramos en los años 80, 90. Era patético, ¿no? Porque al mismo tiempo las feministas queríamos, ¿no?, un desplazamiento enorme de nuestros idearios, etcétera, etcétera, y resulta que al mismo tiempo había una conspiración de, a ver el Pédrigue, una conspiración interna, a ver cuán feminista era la que se allegaba. El feministómetro. Viste que hay gente que se encarga de medir. Vaya a saber cuál es la incumbencia, de dónde viene. Claro. ¿Quién paga por esa tortuosa situación de andar midiendo cuál es el Pédrigue en estos temas? Tú sabes que hay gente muy que es más papista que el Papa, etcétera, etcétera, ya lo sabes, ¿no? Entonces, todo eso se terminó. El gueto feminista se terminó. Felizmente, hoy hay una revolución desbordada, enorme, sobre todo en las gentes más jóvenes, y es un camino que va a tener todavía una proyección enorme, enorme. Primero porque ya las niñes vienen con preguntas muy incómodas, ¿eh? Y que eso es maravilloso, ¿no? Y vienen con aptitudes muy incómodas. Vienen incomodando, ¿no? Y, en fin, yo he recogido muchísimas anécdotas, otro día podemos hablar acerca de las incómodas cuestiones que presentan las niñas hoy día y los adolescentes. En fin, tenemos que hacer la apuesta, ¿no? La gran apuesta pascaliana, ¿no? Una apuesta. Apostemos a que, en fin, va a haber una gesta liberadora, y esa gesta liberadora no es una redención completa, total, y un cancelamiento de la maldad humana, no, pero que puede haber encuentros muy, muy notables, ¿no?
en el sentido verdaderos encuentros, quien se proponía esto, ¿no? Son algunas filosofías que tuvieron mucho que ver, sobre todo en el propio Deleuze y demás, encuentros verdaderos, ¿no? Encuentros en donde haya emoción y reflexión, pero sobre todo donde haya encuadramiento fundamental de que no es el mí, ¿eh? el que puede estar en el buen vivir. El mí está en el buen vivir si tú y el otro y la otra y le otro están exactamente con las mismas posibilidades de la dignidad, ¿no? El contexto de la dignidad. Y eso es colectivo. El contexto de la dignidad que se presume fundamental para cada ser humano, solo puede venir de contextos societales mucho más humanos, mucho más justos, mucho más equilibrados. Y bueno, y allá vamos, Allá vamos. a procurar esa morada. Bueno, Dora, te agradezco infinitamente. La verdad que ha sido un súper gusto. Me encanta escucharte. Es muy interesante todo. Me quedo con muchas reflexiones y muchas cosas para pensar. Te agradezco un montón, un montón. Esta es tu casa. Cuando vos quieras, hacemos una Bueno, muchas segunda gracias. temporada. Bueno, y arriba Córdoba, que está muy de moda. Sí, bueno, el final siempre dejo que lo hagan ustedes, así que si querés compartir alguna última cosita, alguna última reflexión, el espacio es tuyo, No, Dora. Muchísimas nada, la gracias. reflexión ya la hice. Este, yo creo que, en fin, volver a reflexionar sobre Canguilhem, no dictemos reglas a la vida, abstengamos, ¿no? Y la otra cosa es, no hay bien más preciado que la comunidad ¿eh? De unas, otros y otros, una comunidad digna, que sea capaz de revelarse como dignidad en cada uno de los sujetos que somos, ¿no? En cada una, en cada une. Nada, simplemente eso y que sigo haciendo una apuesta como Pascal, ¿no? Pascal hacía la apuesta de que Dios existe, ¿no? Ujú. Bueno, nosotros hacemos la apuesta de que hay que seguir creyendo en la condición humana. Eso lo decía Rossellini de manera preciosa. ¿Eh? No me priven de seguir apostando a la condición humana. ¿Mm? Muchísimas gracias, Dora. Bueno, amigos, nosotros nos encontramos en un próximo episodio de Hablemos de Salud Mental.